Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la misma energía que yo, porque hoy vamos a hablar de un tema. Un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra chisme, drama, amoríos. De todo. Ya saben que aquí en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de una posible. No posible no. De una reunión. Una reunión que ha encendido las redes sociales, que ha hecho que todos los fans se pongan como locos, y que ha levantado sospechas y preguntas. 1.000.000 de preguntas. Y es que, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, vamos a hablar de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. ¿Juntos? Sí, lo escucharon bien. Serine y Kerem, la expareja dorada de Turquía, juntos de nuevo. ¿Pero qué significa esto? ¿Es solo una coincidencia? ¿Un encuentro casual? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Y lo más importante de todo. ¿Qué pensará Hande Erçel, la actual pareja de Kerem, de todo este revuelo? ¡Ay, Dios mío, la bomba del año! Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información jugosa, especulaciones, teorías. Y mucho chisme. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si todavía no están suscritos al canal, corran a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo los mejores chismes, las últimas noticias y los análisis más profundos de sus telenovelas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de contexto para aquellos que no están tan familiarizados con la historia. Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y populares de Turquía. Su relación duró varios años y durante ese tiempo nos regalaron momentos súper lindos, apariciones públicas adorables y un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, y la relación de Serine y Kerem llegó a su fin. La ruptura fue bastante mediática con rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables y todo el drama que se puedan imaginar. Ambos tomaron caminos separados y durante un tiempo, evitaron hablar el uno del otro en público. Kerem después de un tiempo comenzó una relación con Hande Erçel, otra actriz turca súper talentosa y guapísima, que se convirtió rápidamente en una de las parejas más hot del momento. Hande y Kerem irradiaban amor por todas partes. Se veían súper enamorados, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y compartían momentos súper tiernos en redes sociales. Los fans estaban encantados con ellos, y muchos pensaban que finalmente Kerem había encontrado a su alma gemela. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hace unas semanas comenzaron a circular rumores de que la relación de Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil. Algunos decían que la distancia estaba afectando la relación, ya que ambos tenían agendas muy apretadas y viajaban constantemente por trabajo. Otros rumores apuntaban a que había problemas de comunicación y que ya no se entendían como antes. Ninguno de los dos confirmó ni negó estos rumores, pero el silencio fue interpretado por muchos como una señal de que algo no andaba bien. Y aquí es donde entra en juego la bomba de la que les hablaba al principio. Hace unos días se filtraron unas fotos de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Juntos. Las fotos fueron tomadas en un restaurante en Estambul, y se les veía conversando animadamente, riendo y compartiendo una comida. Imagínense la conmoción que causaron estas fotos. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y todo el mundo se preguntaba lo mismo: ¿qué está pasando aquí? Las teorías comenzaron a surgir como champiñones. Algunos decían que Serine y Kerem simplemente son amigos y que se reunieron para ponerse al día. Otros, más optimistas, pensaban que quizás la llama del amor se había reavivado y que estaban considerando darse una segunda oportunidad. Y por supuesto también estaban los que creían que todo era una estrategia publicitaria para algún proyecto en común. Las posibilidades eran infinitas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pensará Hande Erçel de todo esto? Imagínense estar en su lugar. Estás en una relación que supuestamente va viento en popa, y de repente aparecen fotos de tu novio con su ex, con quien tuvo una relación súper intensa y mediática. ¡Uf! ¡Qué fuerte!
Hasta el momento Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo en redes sociales y no ha dado ninguna pista sobre sus sentimientos. Algunos dicen que está furiosa, que se siente traicionada y que está considerando terminar su relación con Kerem. Otros creen que Ande es una persona madura y que confía en Kerem, y que no le da importancia a estas fotos. La verdad es que nadie sabe lo que está pasando por su cabeza. Ahora bien, vamos a analizar un poco las posibilidades. ¿Por qué Serine y Kerem se reunieron? ¿Cuáles podrían ser sus motivos? La primera posibilidad, como les decía antes, es que simplemente son amigos y que se reunieron para ponerse al día. Es cierto que ha pasado mucho tiempo desde su ruptura, y quizás han logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial. No sería la primera vez que vemos a exparejas convertirse en amigos. La segunda posibilidad es que estén considerando darse una segunda oportunidad. Es posible que durante este tiempo separados hayan reflexionado sobre su relación, hayan identificado sus errores y estén dispuestos a intentarlo de nuevo. El amor es complicado, y a veces necesitamos tiempo para darnos cuenta de lo que realmente queremos. Y la tercera posibilidad, que es la que más me llama la atención, es que todo sea una estrategia publicitaria. Tanto Serine como Kerem son actores muy talentosos y muy inteligentes. Saben perfectamente cómo generar polémica y cómo llamar la atención del público. No sería descabellado pensar que están trabajando en un proyecto en común y que esta reunión es una forma de promocionarlo. Imagínense una serie o una película protagonizada por Serine y Kerem, interpretando a una pareja que se reencuentra después de años separados. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿qué implicaciones tendría todo esto para Ande Erçel? Si la relación de Ande y Kerem realmente está pasando por un mal momento, esta situación podría ser la gota que derrama el vaso. Si Ande se siente traicionada o insegura, es muy probable que decida poner fin a su relación con Kerem. Y por supuesto, esto generaría un drama mediático enorme. Por otro lado, si Ande confía en Kerem y no le da importancia a estas fotos, podrían superar este obstáculo y fortalecer su relación. Sin embargo, la sombra de Serine siempre estará presente, y es posible que Ande tenga que lidiar con la inseguridad y los celos en el futuro. En fin, como ven, este tema está lleno de interrogantes y posibilidades. No sabemos con certeza qué está pasando entre Serine, Kerem y Ande, pero lo que sí sabemos es que están en el centro de la atención mediática y que todo el mundo está esperando a ver cómo se desarrolla esta historia. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Creen que Serine y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿O es todo una estrategia publicitaria? ¿Qué piensan de la reacción de Ande Erçel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde les comparto más chismes, noticias y contenido exclusivo sobre sus telenovelas favoritas. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, y de compartirlo con todos sus amigos que también aman el chisme. En resumen, hoy hemos hablado de la polémica reunión entre Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin, que ha encendido las redes sociales y ha levantado sospechas sobre una posible reconciliación. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta reunión, desde una simple amistad hasta una estrategia publicitaria. Y hemos especulado sobre la posible reacción de Ande Erçel, la actual pareja de Kerem, ante esta situación. Es una historia llena de drama, amor y misterio, que nos mantiene a todos en vilo. Y como siempre estaré aquí para mantenerlos al tanto de cualquier novedad que surja. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido un ratito conmigo. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy pensando en ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliación a 3000 palabras asterisco asterisco. Pero espérense, espérense. Que la cosa no termina aquí, mi gente. Porque después de que esas fotos se viralizaron, la investigación a fondo de esta servidora, sí, porque aquí no nos quedamos con la primera impresión, ha revelado aún más detalles jugosísimos.
Y prepárense porque van a flipar. Primero hablemos del restaurante. No era cualquier lugar, no, no, no. Se trata de un restaurante súper exclusivo en el corazón de Estambul, conocido por su ambiente íntimo y discreto, y frecuentado por celebridades que buscan privacidad. ¿O eso creían? ¿Coincidencia que eligieran ese lugar? Yo no lo creo. Si querían pasar desapercibidos, pudieron irse a comer un kebab a la vuelta de la esquina, ¿no creen? Y hablando de discreción. Alguien les tomó las fotos. ¿Un paparazzi? ¿Un fan astuto? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que alguien quería que esas fotos salieran a la luz. Y ahí es donde empieza la verdadera teoría conspirativa, mis amores. ¿Quién filtró las fotos? ¿Por qué? ¿Y con qué intención? Algunos fans acérrimos de Hande Erçel, la actual novia de Kerem, apuntan directamente a Serrini como la responsable de la filtración. Dicen que ella siempre ha tenido una fijación con Kerem y que nunca ha superado la ruptura. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Según esta teoría, Serrini habría orquestado todo para generar polémica y meterse entre Kerem y Hande. Drama, drama, drama. Otros, en cambio, creen que la filtración vino del propio equipo de relaciones públicas de Kerem o Serrini. ¿Por qué? Pues para generar expectación ante un posible proyecto en común. Como ya les dije antes, una serie o película protagonizada por ambos sería un bombazo. Y qué mejor manera de promocionarla que con un poquito de chisme y controversia. Marketing puro y duro. Pero la cosa se pone aún más interesante. Porque después de la publicación de las fotos, un usuario anónimo en Twitter, que asegura ser un empleado del restaurante, publicó una serie de tweets súper comprometedores. Según este usuario, Serrini y Kerem no solo comieron juntos, sino que también se les vio muy cariñosos. Agárrense que aquí viene lo bueno. Dice que se tomaron de las manos, se abrazaron e incluso se besaron. OMG. Por supuesto, esta información no está confirmada y hay que tomarla con pinzas. Pero, ay, Dios mío. Si es verdad, esto lo cambia todo. Si hubo besos de por medio, la reconciliación es más que una simple posibilidad, es casi un hecho. Y eso, mis amores, significaría que Hande Erçel estaría pasando por el peor momento de su vida. Pero a ver, seamos un poco abogados del diablo. ¿Podría ser que el usuario de Twitter esté inventando todo para ganar seguidores y llamar la atención? Claro que sí. En el mundo de las redes sociales, todo es posible. Pero lo que sí es cierto es que sus tweets han causado un revuelo enorme y han alimentado aún más el fuego del chisme. Y mientras tanto, ¿qué dice Kerem Bürsin de todo esto? Nada. El silencio absoluto. Ni una palabra sobre la reunión con Serrini, ni una confirmación ni una negación sobre los rumores de crisis con Hande. Nada de nada. Y ya saben lo que dicen, el que calla, otorga. ¿Será que Kerem está jugando a dos bandas? ¿Será que está indeciso entre su pasado y su presente? ¡Ay, Dios mío, qué tensión! Y Hande Erçel, por su parte, sigue manteniendo un perfil bajo. La última publicación en su Instagram fue hace varios días, y no hace ninguna referencia a la situación actual. Algunos fans creen que está destrozada y que necesita tiempo para procesar todo lo que está pasando. Otros, en cambio, piensan que está siendo fuerte y que no va a permitir que este chisme la afecte. Girl Power. Pero lo que sí es cierto es que las amigas más cercanas de Hande han dejado de seguir a Kerem en Instagram. ¡Uf! ¡Qué señal más clara! Parece que el Team Hande está dispuesto a defenderla a capa y espada. Y eso nos encanta. Ahora, volvamos a la posibilidad de la estrategia publicitaria. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo todo se mide y se calcula al milímetro. Nada es casualidad. Y una reunión entre dos examantes famosos, justo en medio de rumores de crisis en la relación actual de uno de ellos, es oro puro para los medios de comunicación. Si Kerem y Serrini están trabajando en un proyecto juntos, esta polémica les está garantizando una atención mediática masiva. Y eso se traduce en millones de euros en publicidad gratuita. Negocios son negocios. Pero, ¿a qué precio? ¿Vale la pena jugar con los sentimientos de Hande Erçel para promocionar un proyecto?
¿Es justo que ella tenga que sufrir esta humillación pública? Esa es la gran pregunta. Y es que, mis amores, no nos olvidemos que detrás de toda esta parafernalia mediática hay personas reales con sentimientos. Anne Ercel es una mujer joven, exitosa y talentosa, que se merece todo el respeto del mundo. Y si Kerem Bürsin realmente la ama, debería salir a dar la cara y aclarar la situación de una vez por todas. Pero mientras tanto, el chisme sigue corriendo como la pólvora. Los fans están divididos, las teorías conspirativas se multiplican y los medios de comunicación están haciendo su agosto. Es el culebrón turco más apasionante de todos los tiempos. Y como yo sé que a ustedes les encanta estar al tanto de todo, he estado investigando a fondo la trayectoria de Serine y Kerem después de su ruptura. Y he descubierto cosas muy interesantes. Después de terminar su relación con Kerem, Serine se centró en su carrera como actriz y modelo. Participó en varias series y películas de éxito, y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. También fue imagen de varias marcas de renombre, y su estilo se convirtió en un referente para muchas jóvenes. Por su parte, Kerem también siguió cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó varias series que fueron un éxito de audiencia. Y se consolidó como uno de los actores más populares de Turquía. Además, incursionó en el mundo de la producción y se convirtió en un empresario exitoso. Pero a pesar de sus logros profesionales, muchos fans seguían esperando una reconciliación entre Serine y Kerem. Su historia de amor había calado hondo en el corazón del público, y muchos creían que estaban destinados a estar juntos. Y ahora, con esta reunión inesperada, la esperanza se ha reavivado. Los fans están cruzando los dedos para que Serine y Kerem se den una segunda oportunidad y vuelvan a ser la pareja dorada de Turquía. Pero como ya les dije antes, la situación es complicada. La presencia de Hande Erçel en la ecuación añade un elemento de drama e incertidumbre. ¿Logrará Hande superar este obstáculo y mantener su relación con Kerem? ¿O será Serine la que finalmente conquiste el corazón del actor? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué intriga! Esto es mejor que cualquier telenovela. Y para rematar la faena, he estado revisando las entrevistas que Serine y Kerem han dado a lo largo de los años. Y he encontrado algunas declaraciones súper reveladoras. En una entrevista de hace unos años, Serine dijo que Kerem siempre sería una persona especial en su vida. Compartimos momentos muy importantes juntos, dijo la actriz. Siempre le desearé lo mejor. Por su parte, Kerem también ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con Serine. En una entrevista reciente, dijo que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Serine es una mujer muy talentosa y especial, dijo el actor. Siempre la admiraré. Uf. ¡Qué palabras tan bonitas! ¿Será que todavía hay amor entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes que va a pasar. ¿Habrá reconciliación? ¿Habrá ruptura? ¿O todo es una estrategia publicitaria? Cuéntenme todo. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme. Porque aquí les traigo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.